entonces, bueno, el turno de las provincias. Vamos a ver qué dicen. Por eso convocamos al ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Juan Carlos Abud Robles, y al ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad. ¿Cómo? A ustedes dicen. Quedó la pelotita acá bollando, el viceministro Daza puso acá la pelota, dijo el turno de las provincias, y una consigna bastante desafiante como modelo federal de desarrollo. Ministro, ¿qué le parece? ¿Cómo empezamos para cambiarle la cara a provincias que tienen ciertas dificultades, no solamente desde el punto de vista financiero, también sino de diversificación? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para venir a charlar respecto de la situación económica de nuestro país, que ya parcialmente ha descrito el viceministro. En lo personal me toca ser ministro de una provincia de las más alejadas, de una provincia chica, de una provincia que era considerada inviable hace algunos años y que hoy figura como la segunda provincia en cuanto a crecimiento de nuestro país, que es la provincia de Jujuy. Yo quiero hablar más que nada de lo que pasa en mi provincia, y por ahí queda picando la pelota de acuerdo a toda la exposición que escuchamos del señor viceministro. Yo tenía un profesor en un posgrado de lógica que hice de la Universidad Adam Smith, que decía: no es lo mismo ser amante que asesor amoroso. Porque no es lo mismo, estamos en un país muy desigual y nos toca vivir a nosotros en Jujuy, y hubiese sido muy bueno consultar al viceministro cómo nos ven al norte, cómo nos ven al norte grande, y si nos ven, porque respeto mucho la posición suya, pero hay destruidos 14.000, se habla de 14.000 pymes que han cerrado, se hablan de 200.000 empleos que hemos perdido, y nosotros estamos viviendo una reducción de cerca del 20% de la coparticipación. Entonces, ¿cuál es el modelo que necesitamos? O si hay dos modelos, digamos, uno para Buenos Aires y la capital federal o las grandes provincias, y otro para el norte argentino. Y yo comparto con que tenemos la riqueza que tenemos. Tenemos una plataforma submarina tremenda, tenemos el petróleo, tenemos el gas, tenemos la pampa húmeda, tenemos la producción de granos, tenemos el litio, tenemos la minería, todo en potencial, pero también necesitamos infraestructura, necesitamos la definición de lo que va a pasar en la cuestión de la infraestructura y de la energía, por ejemplo, que necesita por lo menos Jujuy, que tiene la oportunidad histórica a través de los yacimientos en el Triángulo del Litio, y que vemos con preocupación que
qué es lo que va a pasar con la infraestructura, con los caminos, con el desarrollo, esta riqueza que nos vino en el cambio de la matriz energética y la matriz productiva en el mundo, porque es así. No nos hubiésemos imaginado que iba a haber un cambio tan drástico, digamos, en la matriz energética y en la matriz productiva en el mundo. Será a través de las guerras, será porque Europa está en una crisis tremenda y justamente creo que ese es el interrogante y la definición de cómo se va a encarar, digamos, de acá para adelante el tema energético, el tema de la infraestructura, de los caminos, de las rutas que nos hacen tanta falta, por ejemplo, para el crecimiento de la minería, sobre todo, y de el litio, que tiene una gran perspectiva, ¿no? Daniel, tu colega de Jujuy marcaba las tres Argentinas que solemos ver en el mapa productivo y económico, ¿no? La Argentina del Norte, con asimetrías, con postergación histórica, poner el adjetivo que quieras, tener la zona núcleo, que hasta ahora es la que alimenta precisamente a la economía argentina, y Vaca Muerta, la Patagonia, donde, de acuerdo con lo que expuso el viceministro de Economía de la Nación, está el futuro donde se van a generar divisas. Pero esta materia pendiente llamada al norte argentino, ¿cómo la asumimos? Hablaba Juan Carlos de la cuestión de déficit de infraestructura. Bueno, a ver, son varias cosas, ¿no? Buenas tardes a todos, gracias por invitarme, este es el segundo año que vengo. A ver, nosotros cuando asumimos el 29 de octubre teníamos un plan concreto para la provincia, el 29 de octubre de 2023, no sabíamos quién iba a ser el presidente de la nación. Y esto ya lo conté varias veces, pero me parece que es válido repetirlo. Teníamos varios ejes. Uno de los ejes era, desde el punto de vista económico-financiero, recuperar el equilibrio fiscal de la provincia, que se había perdido. Los sueldos se pagaban con descubierto bancario. El otro era definir la matriz, es decir, a qué se va a dedicar Tucumán, digamos, y definimos una especie de eslogan que era producción y trabajo. Y después dijimos qué aportamos nosotros a nivel de Estado. Al día de hoy les puedo decir que nos ha ido bien en las tres cosas. Primero, porque hemos recuperado el equilibrio. Segundo, porque en la matriz producción y trabajo, hasta ahora mantenemos una paz social, que la medimos por ese lado, bastante estable en la provincia, con algunos problemas recientes, como pueden ser las suspensiones, digamos, de empresas grandes, que nos están preocupando mucho. Y la tercera es que cuando se firmó el Pacto de Mayo, que ahora, digamos, se empezó a hacer las reuniones para avanzar, se estableció que el peso del Estado en la economía tenía que ser el 25%, hasta el 25%. Tucumán bajó el peso del Estado del 33% al 26%, o sea, estamos a un punto de cumplir el Pacto de Mayo. Esto no es menos importante en una provincia, como todas las provincias, como Jujuy, cualquier otra, donde hay algunos aspectos que no se tienen en cuenta. Por ejemplo, las provincias tenemos la educación a nuestro cargo, la salud a nuestro cargo y la seguridad interna, la policía, a nuestro cargo. En Tucumán eso son mucha gente, mucho trabajo, y en una economía donde hoy el sueldo de bolsillo de la gente se ve disminuido, hemos visto una creciente, un 15% más de matrícula estatal que emigran de los privados porque no tienen para pagar la cuota, y un 23% de gente que teniendo obra social o prepaga va a los hospitales públicos. Eso significa mayores insumos, significa mayores horas de recursos humanos, significa mayores dispositivos y todo lo que eso conlleva. Es decir, hoy estamos acompañando al gobierno nacional, hemos sido el primer gobierno, Jaldo fue el primer gobernador que se alineó porque entendimos que la Argentina necesitaba, y aquí es donde viene un poco, le sale a uno el economista, digamos, que lleva adentro, en la Argentina siempre fracasaron los planes
digamos, así despacito, ¿no? Graduales. Cuando vimos que había un plan de shock, dijimos, epa, esto sí puede funcionar, y de hecho, por lo que acabamos de ver y lo que venimos viendo todos los días, la macroeconomía se está en un proceso de estabilización y ojalá se logre. Pero después, cuando vemos ya la parte productiva, la economía real, el derrame, notamos que, digamos, el plan deja de lado, por lo menos no nos han dicho, ¿no es cierto?, hacia dónde va, la economía real en una provincia como la nuestra, donde venimos diciendo ya hace tiempo, no tenemos petróleo, no tenemos litio, no tenemos energía, no tenemos minerales. Es decir, que es una provincia que vive del consumo. Pero no nos quedamos de brazos cruzados, empezamos a trabajar con la economía del conocimiento a full. Hoy somos una de las provincias más importantes en la economía del conocimiento, aporte de recursos humanos. Estamos trabajando fuertemente en lo que es energía solar, en biocombustible, el bioetanol que se mezcla con las naftas. Vamos a llevar el corte a un porcentaje superior al que se está utilizando ahora, que es el 6% bioetanol de caña y 6% bioetanol de maíz. Es decir, estamos tratando de reconvertir productivamente la provincia. El problema que tenemos es un problema de velocidad, no llegamos. Hoy tenemos suspensión en Escania de personal, tenemos suspensión en Santista, que es la ex Grafa que está en Famayá, tenemos suspensión en Topper, en Aguilares, y tenemos al borde del cierre a Papel de Tucumán. Entonces, acá hay un problema concreto que tiene que ver, primero que somos una provincia que estamos fuera del mapa de lo que todo tiene que ver con la minería y todo lo demás. La minería, la energía, el petróleo es poco mano de obra intensiva. Acá estamos hablando de mano de obra intensiva que lo generan las pymes, que como decía acá el ministro, se han cerrado muchísimas pymes. Eso a nosotros nos genera un enorme costo social para mantener esa paz social. Entonces, si a eso le sumamos lo que acaba de decir, la infraestructura, la energía, digamos, y cuál es el proyecto de desarrollo para el norte, la verdad que estamos bastante angustiados desde el punto de vista de la economía real. Fuimos los primeros que apoyamos la ley base, apoyamos la ley fiscal, apoyamos todas las leyes que el presidente mandó al Congreso de la Nación. Y lo vamos a seguir haciendo. Lo que pasa es que entendemos que hay muchas lagunas, muchas ausencias. Si hay un proyecto no lo conocemos. Y esa angustia genera de alguna manera una cuestión social bastante complicada, porque una cosa es manejar el sector público, donde nosotros hemos, entre comillas, despedido 16.000 personas del Estado, porque somos los empleadores, entre comillas. Pero el sector privado estamos viendo que hace agua por todos lados. ¿Por qué? Porque tiene problemas de competitividad, tiene problemas de acceso, tiene problemas de logística, y la verdad que ahí Tucumán, en lo que es La Rioja, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy, nosotros estamos fuera de ese triángulo de litio extendido, ¿no?, por decirlo de alguna manera. ¿Qué necesitan para incluirse en la autopista del desarrollo? 3 medidas, 4 medidas que ustedes dicen, bueno, a partir de esto podemos nosotros pensar en un desarrollo de Jujuy, de Tucumán. En lo personal, creo que el tema de la infraestructura para consolidar las actividades que para nosotros son las impulsoras y han sido las impulsoras desde el año 2015, en el cual nosotros nos hicimos cargo del gobierno, y que es la energía solar, el litio, la minería, el turismo, y estamos trabajando, y la obra pública que ha sido históricamente, por lo menos en nuestra provincia, el 60% de la demanda laboral ha sido de la obra pública. Hoy, para poder llevar adelante una gobernanza y que dentro de 20 años, primero que podamos sostener y que no se caiga ningún sector, ¿no es cierto? Creo que esto que hoy están demandando los gobernadores, que es tratar de
poder realizar un nuevo pacto fiscal. El consumo ha caído un 40% o más. Entonces, eso también incide en la recaudación y en la coparticipación, y nosotros creemos que si se puede, porque no es lo mismo el ajuste que se puede hacer, por ejemplo, en el tema de los subsidios que los recibía Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y que hoy se ha eliminado ese subsidio, pero que nosotros entendemos que hay cosas que no se pueden dejar sin atender, y que es el tema de la estabilización. Yo creo que hace 20 años o 30 años, con la estabilización de la economía bastaba. Luego de la globalización no alcanza, sino que también el que genera los puestos de trabajo es la pequeña y mediana empresa, es la microeconomía, y si no ayudamos a la microeconomía, si no tienen un mercado interno fuerte, si no tienen salarios importantes, es muy difícil que a nuestras empresas podamos darle el apoyo suficiente como para que puedan crecer. Por eso creo que es la caída. Pero para mí el eje fundamental es, concretando lo de tu pregunta, el tema de la infraestructura para el desarrollo de estas actividades, que hoy no la tenemos, ni tenemos una definición de cómo se va a llevar adelante o qué sistema vamos a adoptar de acá para adelante, para que sepamos con qué reglas de juego contamos. Y el tema de la energía también, que es tan difícil, y hoy por hoy yo creo que es el costo más importante que tienen las empresas, y de las cuales nosotros recibimos reclamos en forma permanente, ¿no? Complemento la pregunta, Dani, con una consulta que nos hacen del público, y que por qué, si gran parte de las provincias no tienen leyes generales de fomento a la inversión, Tucumán no lo tiene. No, nosotros sí tenemos, el presupuesto vigente tiene asignado 35.000 millones de pesos a las actividades privadas, que se transforma, digamos, en alícuota cero y exenciones tributarias. Eso no se conoce poco. Por eso está buena la pregunta, porque hay que decirlo. Es el aporte que hace el Estado al sector privado para que, por ejemplo, toda la actividad primaria no pague ingreso bruto. A eso se le suma que hay muchas empresas que han venido a hacer inversión en valor agregado, inversión económica y contratación de personal, que se le ha dado exención impositiva, como una embotelladora, ¿no es cierto?, en Aguilares, u otros emprendimientos en la banda del río Salí. Pero no nos quedamos ahí, estamos mandando ahora en los próximos días un proyecto a la legislatura, que es como una especie de RIGI provincial, donde va a haber una escala, donde hasta cierto nivel de inversión y cierto volumen de contratación de mano de obra va a tener una reducción de la alícuota, y así va a ir creciendo hasta tener la alícuota cero, para que todo el mundo conozca las reglas de juego y pueda invertir. Así que eso está, y hoy el Estado provincial hace una muy fuerte inversión en lo que se llama el gasto tributario, que son las exenciones que se le dan a las empresas que están radicadas. La pregunta original tuya, nosotros nos preocupan varias cosas. Tucumán es consumo. Hoy la actividad azucarera, bueno, está en marcha. La bolsa del azúcar viene cayendo hace una semana. Siempre pasa cuando arranca la zafra azucarera. Todavía no está muy claro cómo está el tema del limón. Estamos viendo ya los últimos embarques de limón al exterior, de fruta fresca, pero bueno, después quedará la industrialización de lo que quede acá. Ha habido mucha pérdida, digamos, de hectáreas de limón, muchas fincas abandonadas, fincas que no han producido absolutamente nada. Tucumán se maneja a través del consumo, pero para que haya consumo, o tiene que haber aumento de salario real, o tiene que haber crédito. Si no, la gente no tiene que consumir. Tucumán
el norte tenemos un problema de que las tasas, el costo financiero total de un crédito, ya sea personal, lo que fuera, están muy altas. Ese es un tema preocupante porque la gente, no hay, digamos, el tema de la regulación en las tarjetas de crédito hace que la gente, digamos, entre en una vorágine, en una bola de nieve que no termina de pagar, paga el mínimo y no termina, entonces después va quitando capacidad de consumo, y esto lo hemos visto porque nosotros hemos volcado 340.000 millones de pesos al mercado pagando sueldo y aguinaldo, y la vuelta que ha venido ha sido muy poca porque la gente prefirió gastar esa plata en cancelar deudas. Otro problema que tenemos son las distancias. Tucumán está muy lejos del puerto. Pagamos el mismo gasoil que paga, por ejemplo, alguien que está cerca de Buenos Aires, del puerto de Rosario, que el que pagamos nosotros. Las retenciones, acá tenemos rindes culturales, por ejemplo, si vos tomás soja, poroto, maíz, rindes culturales, la mitad o menos de la mitad de la pampa húmeda, y tenemos el problema de que las retenciones son exactamente iguales. El tipo de cambio también es igual, no es diferencial, no hay, digamos, o sea, pagamos los costos de una economía, ¿no es cierto?, centralizada, con la desventaja de que no tenemos los ingresos de esa economía centralizada. Y eso nos perjudica muchísimo. Eso se resuelve con un plan de desarrollo para el interior. Los deberes desde el punto de vista del Estado los hemos hecho y los vamos a seguir haciendo, porque tanto Jaldo como yo, por ejemplo, que tengo el doble rol de economía y de producción, venimos de la actividad privada y sabemos lo que es la actividad privada. Ahora, vamos a hacer todo lo necesario, pero hay cosas que no podemos manejar que escapan a nuestras decisiones. Por eso creo que un plan de desarrollo integral para el noroeste, provincia como la nuestra, como La Rioja, como Santiago del Estero, como Chaco, que no tenemos minerales, sería, digamos, bueno conocerlo para poder aportar lo que tengamos que aportar para llevarlo adelante. El sector privado le está pidiendo algo que dijo el viceministro hace instantes, que es la reducción de la carga impositiva. Cada vez que hay encuentros como este, el sector privado le pide a ustedes que bajen ingresos brutos, por lo que significa para toda la cadena de comercialización. Y en el medio está la discusión nacional acerca de la posibilidad de crear un super IVA, con la competencia que eso implica para cada una de las provincias. ¿Ustedes están en condiciones de competir? ¿Están en condiciones de seguir reduciendo alícuotas de ingresos brutos? Bueno, nosotros tenemos una ley de promoción de inversiones, y en eso comparto con lo que decía el viceministro, que es la disminución de la carga tributaria. Le tenemos que sacar el pie de la cabeza a las empresas. Nosotros en el año 2016 sancionamos una ley de promoción de inversiones en donde devolvemos hasta el 30% de la inversión, eximimos de ingresos brutos, eximimos de impuestos de sello, devolvemos parte del impuesto a las ganancias, parte del 931 se la pagamos a empresas que invierten en las actividades promocionadas o en las actividades que para nosotros son las impulsoras de la economía. Y eso ha tenido una buena recepción, por eso hemos recogido una gran cantidad de inversiones y compartimos que es lo que hay que hacer, porque si no, las empresas se pasan pagando impuestos todo el mes. Resulta que, por ejemplo, con el 931, al día 11 que no pagaste, te terminan embargando las cuentas. Entonces, las empresas lo primero que tienen que hacer es pagar sus tributos, y es muy difícil crecer, porque lo primero que hace una empresa cuando tiene rentabilidad es reinvertir. Yo siempre le llamo la ultimita, porque una empresa encara un proyecto y una vez que comienza a darle rentabilidad, dice, bueno, esta es la última que hago, este es el último proyecto que hago. Pero una vez que comienza a tener rentabilidad, el primer financiamiento que tiene es el propio. Saca lo justo y el resto es para reinvertir y para seguir creciendo.
Entonces, yo creo que eso y equilibrar, darle la posibilidad a nuestras empresas que sean competitivas y que compitan con un mundo global, pero de manera paulatina, dándole las herramientas suficientes para que puedan hacerse competitivos y puedan trabajar sobre los factores que son los más importantes, que es la calidad, la capacidad empresaria y, digamos, ser más productivos y poder salir al mundo a competir. Pero yo creo que el hecho de incrementar las importaciones y quitarle el mercado interno a nuestras empresas es muy complicado. Debiera ir de la mano de la disminución también de los impuestos. Entonces, es como que los vamos ayudando a que puedan sobrellevar justamente esta apertura de las importaciones para ir poniéndose a tono con los costos. Porque imagínense que en la importación estamos comprando productos que tienen tributos mucho más bajos de otros países o subsidiados, como China, y nosotros que tenemos una alta carga impositiva, es muy difícil que puedan ser más eficientes en la producción y bueno, que puedan tener la productividad que requiere el mundo de hoy para poder ser más competitivos, ¿no? Daniel, ¿se puede bajar? Sí, sí se puede. Nosotros fuimos una de las primeras provincias que le dijimos a Caputo, con el cual tenemos una relación fluida, que toda reforma tributaria bienvenida sea, y de hecho nos hemos sentado los ministros de Economía a mirar los borradores que se están manejando, porque indudablemente cuando vos estás del otro lado del mostrador, ingreso bruto es lo que más te pesa cuando vos tenés que competir, no tan solo interiormente, sino desde el punto de vista de la importación que hoy, por ejemplo, pero quiero dejarlo claro, nosotros sí queremos que haya una reforma tributaria, sí queremos que se reforme la ley de coparticipación federal, sí queremos que desaparezca ingreso bruto. Quiero decirlo esto enfáticamente porque se ha hecho un caballito de batalla cada vez que aparecemos en algún lado, en algún medio, ¿cuándo van a bajar los impuestos? No podemos bajar los impuestos solo ingreso bruto, y la base imponible de ingreso bruto es la misma de IVA, tiene que ser una reforma integral de todo el sistema tributario. Queremos que se reduzcan los impuestos a la menor cantidad de impuestos posible y queremos que los impuestos no sean en cascada, digamos, en las actividades productivas, sino que sean como el IVA, ¿no es cierto?, que juega con débito y crédito bancario, débitos y créditos, esto los contadores lo conocen bien. Entonces, sí queremos que se haga eso. Ahora tiene que ser una discusión integral, porque vuelvo a repetir, las provincias tenemos a nuestro cargo la educación, la salud y la seguridad. No podemos desfinanciar las provincias, a menos que alguien venga y nos diga, mirá, te damos esta propuesta para que vos sigas financiando y pagando los sueldos a fin de mes, listo, vamos. Pero hasta ahora nadie nos acercó una propuesta, solamente crítica. Y en ese sentido, vuelvo a repetir, nosotros sí queremos la reforma tributaria, fuimos lo primero que le dijimos y estamos trabajando en eso. Y en relación a lo que decía de la apertura económica, que es un tema arancelario, hoy, antes de venir para acá, media hora antes, tuve una reunión con Santista, que vino gente de Brasil, muy preocupada por lo que está pasando en Tucumán con Santista, la fábrica que está en Famaillá. Me daban un ejemplo, digamos, los aranceles, el Mercosur y todo lo demás, pero me daban un ejemplo que en Argentina ellos están pagando un sueldo de casi $1.200 y en Brasil el mismo operario, con la misma máquina, el mismo trabajo, las mismas horas, les cuesta $505. Es decir, tenemos un problema de competitividad tremendo. Y no tan solo ahí influyen los impuestos. Ahí está el tema laboral, el tema previsional. Nosotros necesitamos 4 activos para pagarle a un jubilado cuando en el mundo se necesita mucho menos, ¿no es cierto? Es decir, hay una reforma pendiente que hay que hacerla, pero hay un problema de velocidades. Es decir, nos mandan a competir a veces a las economías regionales, que son las generadoras de mano de obra intensiva, a una velocidad totalmente distinta a la apertura económica. Creo que esa coordinación nos va a llevar a nosotros, por lo menos, a poder acomodarnos si es que hay un plan en ese sentido.
Por el lado del gasto público, la reducción la están haciendo a través de gastos superfluos. Pero economías como la de Jujuy, como la de Tucumán, la de Salta, Catamarca y Santiago, y la mayoría de las provincias se caracterizan por la informalidad. Estamos hablando casi un 40% de informalidad. ¿Se puede pensar en una reducción, independientemente de las medidas que tome el Gobierno Nacional, una reducción a través de la ampliación de la base impositiva, de la base tributaria, de incorporar más contribuyentes al zoológico impositivo? Mira, Yo entiendo, Dale. perdón, No, dale vos, dale vos. yo entiendo, nosotros debemos tener el 50% de informalidad, pero entiendo que esto es como el contrabando, cuando es imposible llegar a formalizarse y a pagar la cantidad de impuestos que tenemos, y en eso creo que tiene que ser, comparto lo que decía el ministro de Tucumán, que tiene que ser en forma conjunta, y en forma conjunta entre el sector público, tanto provincial y nacional, como también en el sector privado. Hoy, si no estamos todos juntos, es muy difícil. Las empresas lo han entendido así. A nivel mundial cada vez vemos más empresas que se fusionan y es muy difícil competir con esas empresas, ¿no? Entonces, creo que es posible, pero la única forma, y las quejas son de todo el sector formal del comercio y de los negocios, la única forma que pueda llevarse adelante es con una reforma impositiva, con la disminución de los tributos y esos ingresos que antes generaba el Estado. Nosotros, por ejemplo, en Jujuy hicimos una planta de energía solar de 300 megas, la hizo el Estado. Y hemos trabajado sobre 4 o 5 ejes en las cuales el Estado aportó, tanto en el turismo, tanto en la minería como en el litio. Hemos aportado para que las empresas, para facilitar a las empresas, por ejemplo, con las comunidades. Hemos hecho 250 escuelas en toda la provincia, cuando en toda la provincia hay 750 escuelas, porque hay que trabajar sobre la capacitación, sobre la educación también. Creo que el Estado tiene que involucrarse en cuestiones en las cuales el privado no lo va a hacer. Y si no mejoramos este factor que es importante, que es la mano de obra y la capacitación de la mano de obra, no lo va a hacer el sector privado. Entonces, yo creo que hay que involucrarse en, primero como una cuestión social y después como una cuestión de que si no lo hace el Estado, si no aporta el Estado, no vamos a salir de este grado. Sería importantísimo llegar al grado de inversión, ¿sí? Pero hoy hay muchos lugares de nuestro país que están en el grado de la explotación de los recursos naturales. Y llegar a un grado de inversión atravesando por el grado de la tecnificación de la economía, eso lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucha inversión, que en el caso de nuestra provincia, por ejemplo, si no lo hacíamos nosotros, hay sectores que no hubiesen crecido, como han crecido, por ejemplo, en el turismo. El año pasado nuestro aeropuerto fue el segundo aeropuerto en crecimiento en el movimiento de pasajeros, ¿sí? Así que son medidas concretas, además del ajuste fiscal que hicimos y además de equilibrar a la provincia fiscalmente, ¿no? Que entendemos que es muy importante. Pero si no actuamos sobre la pyme, si no apoyamos a la pyme que no tiene lo que tienen las grandes empresas, tienen para investigar, tienen para invertir, tienen para capacitarse, la pyme no tiene ese apoyo. Y si nosotros
no lo hacemos, no vamos a poder constituir una masa crítica de empresarios que generen riqueza y que generen un círculo virtuoso, digamos, que sea el que traccione y que el Estado después sí se pueda retirar. Esto no pasa en otras economías más desarrolladas, pero en las economías como las nuestras, si es que el Estado no interviene en eso, por lo menos en el arranque, en el impulso, es muy difícil que nos desarrollemos, ¿no? Sobre todo por las asimetrías que existen, y eso hace que la producción sea mucho más costosa en el norte, en el NOA, en el norte grande, que en otros lugares del centro, ¿no? ¿Darín? Sí se puede. A ver, hasta que vengan las reformas estructurales, hoy Santista me daba un ejemplo que le presentó al gobierno nacional, todavía no le respondieron, fue reciente, un proyecto porque la cadena, por ejemplo, textil, están los grandes que tienen todo en blanco, después está la cadena mayorista, que más o menos, y después está la cadena minorista, que prácticamente todo están en negro, hablando en criollo, ¿no? La economía informal. Le presentaron un proyecto para que se pueda tomar como pago a cuenta de IVA aportes patronales. ¿Por qué? Porque eso, digamos, los que están abajo, al ver que no tienen que aportar, hacer aportes previsionales, le va a facilitar blanquear los trabajadores para que puedan tener salud, ¿no es cierto?, y puedan tener algún tipo de estabilidad. El costo fiscal le daba cero, están esperando que el gobierno nacional les responda. Se puede ir trabajando sectorialmente para disminuir el trabajo en negro. Nosotros estamos trabajando mucho, no tanto en la fiscalización, sino en la apertura. Por ejemplo, nosotros hemos tomado la decisión, justamente por el tema de la economía y el conocimiento, que todos los alumnos que ingresen a la primaria desde primer grado tengan inglés. Es una inversión fuertísima la que estamos haciendo, pero entendemos que el futuro viene del lado, ¿no es cierto?, de la economía y el conocimiento, como decía Daza hace un rato. Nos vamos a subir, ya estamos subiéndonos a ese caballo para poder darle. Tenemos 4 universidades, el talento que tiene Tucumán es un talento muy importante, además de todas las actividades terciarias que tienen las propias universidades, ¿no es cierto? Para nosotros eso es muy importante, pero lo que pasa es que tenemos un problema de velocidad. Es decir, hasta que eso madure, como madura cualquier otro tipo de inversión, va a llevar su tiempo. A nosotros lo que nos preocupa es ese puente entre la decisión que tomamos ahora de incentivar esas actividades que desde ya no pagan impuestos, porque arrancan con alícuota cero, ¿verdad?, hasta que eso madure y dé el resultado que nosotros esperamos. Ministro Abad, muchísimas gracias por este tiempo, por esta presencia acá en el segundo encuentro del NOA de Economía y Finanzas, y el aplauso de la concurrencia para su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, una foto para... Bueno. ¿No? Muy bien. Eso es para que te haga popular vos. ¿Listo? Seguimos en el orden, entonces, muchas gracias. En esta oportunidad...